Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola a todos, hola Estefan, hola Andreina. Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo van? Súper, ¿tú? Excelente. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. Hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a Lorena Salmón. Lorena Salmón es una periodista especializada en bienestar. Cuéntanos, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muchísimas gracias por invitarme hoy día. Estamos ahí. Coyunturalmente estamos ahí. Sí, bueno, Perú está pasando por un momento difícil y te he visto apoyando muchísimo la emoción, así que te agradezco porque yo vivo aquí en Lima también. A Estefan está en Francia, perdón, en España, y Andreina está en Panamá, pero también siguiendo esta problemática que estamos viviendo en este momento. Bueno, gracias por ese apoyo, teniendo tantos seguidores. Cuéntanos, Lorena, entonces, siendo especialista en bienestar, ¿qué es el bienestar para ti? ¿Cómo podemos definir bienestar? Gracias por esa pregunta, Andrés, porque creo que no existe un concepto tan claro de lo que significa bienestar integral, ¿no? Durante mucho tiempo hemos venido todos, ¿no? Hemos nacido con un mindset, un patrón de pensamiento donde tu energía y tu talento y tus recursos están enfocados a un bienestar más físico, ¿no? O a un bienestar que está supeditado, digamos, a diferentes metas que uno tiene que ir como consiguiendo en la vida y cumpliéndolas para supuestamente estar bien. Y bajo ese formato de pensamiento nos desviamos de que nosotros somos un ser integral, donde no solamente somos cuerpo físico, y somos también emociones, somos pensamientos, somos como actuamos, somos nuestra psicología. Entonces, para mí el bienestar integral significa un equilibrio en mi salud física tanto como en mi salud emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? A que para estar bien uno tiene que conocerse, tiene que saber cómo piensa, tiene que saber cómo responde, tiene que entender su conducta y trabajar en eso. Así que bienestar es que uno pueda actuar de acuerdo a cómo piensa, a cómo siente y mantener eso en equilibrio. Eso para mí es estar bien. Poder mantener una coherencia. Esa coherencia podríamos llamarla vivir en conciencia, ¿no? También. Completamente, y eso está absolutamente ligado al tema al que me has invitado para hablar, que es mindfulness, ¿no? La conciencia es simplemente tener la sabiduría de darte cuenta de lo que sucede. Eso es ser consciente, ¿no? Y ser consciente también, como les decía a ustedes, de que somos un ser que no se puede dividir, de que tenemos que atender tanto corazón como mente, ¿no? Y no solamente lo que hacemos hacia afuera. Y te decía que está la conciencia que le has traído a colación, está completamente ligada al tema del mindfulness, porque básicamente lo que se trata o lo que predica el mindfulness o lo que postula el mindfulness, que en realidad si lo traducimos al español es básicamente atención plena, es que estés consciente, que estés consciente de tu realidad, de lo que está pasando alrededor tuyo, que estés consciente de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo actúas. Simplemente que estés en un estado de conciencia, que no transites por la vida en un piloto automático, que es básicamente una modalidad en la que la mayoría de nosotros solemos movernos, ¿no? El hacer por hacer sin darnos cuenta de que estamos viviendo. Lore, ¿y cómo tú nos sugieres para vivir en conciencia? O sea, ¿cómo qué prácticas podrías tú sugerirnos para hacernos conscientes de nosotros mismos? Porque ciertamente yo siempre predico que si no escuchas a tu ser, a ti mismo, tu cuerpo va a hablar por ellos. O sea, por eso nos enfermamos y hay cosas recurrentes que nos ocurren. Claro. Además, estamos tan poco conscientes que inclusive estamos desconectados con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay señales todo el rato, el cuerpo emite señales por todas partes y no las queremos escuchar, le decimos por acá, y como tú bien dices, eventualmente nos volvemos como una bomba de tiempo que cuando no somos atendidos, ¿no? Cuando lo que hay que atender no se atiende, finalmente el cuerpo lo manifiesta. ¿Cómo podemos ser más conscientes?
Primero tenemos que entender cómo funciona nuestra atención. El ser humano vive ahora en un mundo de sobreestímulos, de hiperestímulos, donde nuestra capacidad de atención cada vez se ve más mermada. Es decir, cada vez tenemos poca capacidad de permanecer atentos a lo que estamos haciendo. Es increíble. Y no solamente eso, sino que cuando perdemos la atención a lo que estamos haciendo, recuperarla nos cuesta el doble de tiempo. O sea que... Entonces... Primero, trabajar en tu atención, ¿no? En darte cuenta hacia dónde estás enfocando. El Dalai Lama, que es una frase que me encanta y siempre la repito, decía que el humano tiene el superpoder de darse cuenta hacia dónde está enfocando su atención, ¿no? Lo que pasa es que a veces dejamos que la atención se derive y se pierda y se vaya por donde se tenga que ir y no la regresamos hacia donde tenemos que enfocarla. Entonces, para trabajar tu atención, creo que es súper importante, una práctica muy importante es poder guardar un momento de quietud y de calma. Hay un ejercicio muy lindo en mindfulness que se llama un minuto, 60 segundos de atención plena. ¿Qué significa esto? Significa que estés donde estés, en la circunstancia en la que te encuentres, en el espacio físico donde tú te encuentres, puedes utilizar esta herramienta para anclarte. ¿Y qué pasa con nosotros? No nos damos cuenta que las herramientas para vivir en atención, para vivir en conciencia, no están hacia afuera, están adentro nuestro. Y no nos damos cuenta que tenemos esas herramientas poderosísimas para hacer las cosas. Entonces, trabajar nuestra atención, trabajar ejercicios de atención como un minuto de atención plena, que es esta herramienta que te permite simplemente darte cuenta hacia dónde se está yendo tu atención. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una herramienta intrínseca adentro, es una función vital y por eso creo que la damos por subestimada, que es nuestra respiración. La respiración básicamente es el camino. Si habláramos de predicar, yo diría, si tuviese que decir algo, la respiración es el camino. ¿Qué pasa con la respiración? La respiración tiene el poder de ayudarte a transitar tus emociones, el poder de controlar tus impulsos gobernados por la amígdala, ¿no? Porque nosotros reaccionamos impulsivamente por esa parte de nuestro cerebro, que es el límbico, que nos hace actuar de una manera inmediata antes de, ratito, voy a tomar distancia, voy a observar. ¿Cómo tomo esa distancia? Con mi respiración. La respiración es una maravilla. Si yo respiro largo y profundo, activo en mi sistema nervioso la función de relajo. Entonces, ¿cómo trabajo mi atención? Y de hecho está completamente alineado trayendo tu atención hacia tu respiración. La respiración funciona metafóricamente como un ancla a tierra, como si nosotros fuéramos un bote que está a la deriva y no tenemos control de ninguna manera sobre la corriente del agua, del mar, ni el viento. ¿Qué haces? ¿Te dejas a la deriva o tiras un ancla, ¿no es cierto? Y te permite estabilidad. Eso hace la respiración. Entonces, cuando tú traes la atención hacia tu respiración y la enfocas ahí, no hay forma de que tu atención esté ocupada en esa fluctuación de tu mente. Porque acá voy a contarles a todos los que nos van a escuchar, nuestra mente no para de pensar. Pensamos demasiado todo el tiempo. Son como una media de 60.000 pensamientos al día. O sea, no hay manera de que podamos controlarlo. Entonces, si obviamente nuestra atención está en esa bulla todo el rato, terminamos agotados, ansiosos. De alguna manera dejamos que eso nos afecte. Entonces, ¿cómo le damos una pausa? Traigo mi atención a mi respiración. Y ese minuto de atención plena se trata básicamente de que donde estés, antes de que quieras matar a alguien, cierres tus ojitos y traigas tu atención solo un minuto a tu respiración. Y es increíble porque está comprobado que este ejercicio, si tú lo practicas, bueno, como todo en la vida, ¿no? Con constancia y diariamente, te va a permitir que eventualmente ya no estés un minuto, te puedas quedar 3 minutos, 5 minutos, simplemente enfocado en el flujo natural de tu respiración, dándole una pausa a tu mente. Entonces, ese es un ejercicio, por ejemplo, que podemos hacer todos para estar más conscientes. Y se llaman pausas activas, ¿no? A los que trabajan todo el día, están en la oficina, que el estrés ya está en un ciclo donde tú ya no lo puedes controlar, no has encontrado la manera de depurar, entonces necesitas
Pausas activas, mindfulness en tu vida, y el mindfulness simplemente es eso, es trabajar tu atención intencionalmente. ¿Hacia dónde la voy a dirigir? Es darte cuenta inclusive que te estás distrayendo. Es estar tan consciente a dónde estás poniendo tu atención que si te estás yendo a otro lado, inmediatamente la regreses. Y eso es mindfulness. Otra manera de trabajarla es a través de la aceptación, que yo creo que es una acción súper difícil y que va de la mano con el mindfulness. Porque la definición completa de mindfulness es traer tu atención intencionalmente al momento presente sin emitir un juicio de valor. ¡Tarán! Esa última parte es la más yuca de todas, porque el ser humano juzga absolutamente todo. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace bien, esto no me hace bien. ¿Y cómo juzgamos? Porque obviamente nuestra vida, nuestra experiencia actual está condicionada por el pasado. Entonces, ¿qué te dice el mindfulness? Brother, no mires la vida condicionada por tus experiencias de ayer. Céntrate ahora, no emitas un juicio. Cuando te dice trabaja en la aceptación significa, por ejemplo, con lo que está pasando, no, lo que está pasando ahorita no, porque la gente no lo acepta, pero digamos, con cualquier situación que te suceda en la vida, siempre nosotros vamos a tener opciones, ¿no? O nos resistimos a lo que está pasando, o aceptamos lo que está pasando y con esa perspectiva podemos tomar una distancia y una respuesta más asertiva para saber, ok, ¿qué puedo controlar yo de la situación? ¿Qué no puedo controlar yo? Y hacia dónde enfoco lo que sí puedo controlar. A eso se refiere aceptar. Entonces, aceptar el momento sin juicio te permite aproximarte a la experiencia como si tuvieras un cerebro de principiante, que es una metáfora linda, que es aproxímate a cada experiencia de tu vida como si fuera la primera vez. Y en verdad, básicamente es la primera vez, porque todo va pasando de nuevo y todo es diferente. Por ponerles un ejemplo, o sea, el primer pañal que cambias no es igual a la segunda vez que cambias un pañal. Todas las experiencias son diferentes. Entonces, el mindfulness te dice, no emitas juicios sobre lo que sucede. Y sobre eso trabaja, aceptación. Entonces, la aceptación es también muy importante para poder vivir en bienestar y en calma. Porque imagínense si en todo momento vamos a estar, ¿qué estamos? El ser humano siempre está en un estado de lucha contra la realidad. Y lo peor de todo es que nunca la vamos a poder ganar, la realidad nos va a ganar siempre, porque nosotros creemos que podemos controlar las cosas, ¿no? Y tenemos que entender que hay un montón de cosas que escapan de nuestro control. Con respecto a lo que dices de la aceptación y este momento, yo creo que sí, pues es un ejercicio que podemos aplicar en todo momento, ¿no? Hoy la idea no es juzgar a las personas que están haciendo cosas que nosotros no estamos de acuerdo con ellas, sino es saber que nosotros en su lugar no lo haríamos, pero siendo ellos probablemente sí. Entonces, de alguna manera, lo que hay es que buscar lo que tú dices. Nosotros lo llamamos aquí la responsabilidad, que es la habilidad de responder ante una situación, tomando en cuenta aquello que no podemos cambiar y aquello que sí podemos cambiar. Esa parte es muy interesante. Claro, y es que finalmente creo que también tiene mucho que ver con el hecho de dónde te quieres ubicar tú en tu vida, ¿no? Si quieres ser un espectador de tu vida, o sea, el copiloto de tu vida, o el responsable de tu vida. Y eso es súper importante porque la mayoría de veces, cuando vivimos en un piloto automático, pensamos que las cosas nos pasan, la vida nos pasa, las cosas nos suceden, ¿no? Como que nos lavamos las manos y es como no nos hacemos responsables de nuestra situación. Y el punto primario es aceptar nuestra humanidad, es aceptar con qué condiciones contamos nosotros para mejorar como personas, es aceptar que somos los únicos responsables de nuestra realidad. En general, es hacerte cargo, ¿no? Y mindfulness también te permite eso. Finalmente, el ser consciente, el tener la atención plena, te permite escaparte de esas dualidades donde hay malo y bueno, que te hizo mal y la víctima. O sea, se desdibujan esas polarizaciones y te permite ver la vida desde otra perspectiva más grande, ¿no? Ya no hay
bueno y malo. Hay cosas que te suceden, que te enseñan, ¿no? O sea, cuando algo te pasa, siempre tienes la opción de o lloro o aprendo de la situación, ¿no? O me quedo ahí o cómo resurjo, ¿no? Como la capacidad de la resiliencia, por ejemplo. Entonces, yo creo que una vez que tú empiezas a aplicar la filosofía del mindfulness, que es todo, finalmente es acepto, estoy consciente de lo que está pasando, enfoco mi atención hacia donde la tengo que enfocar, ¿no? Porque finalmente nuestra mente también oscila siempre en territorios donde no tenemos control, lo que pasó y lo que pasará. Y hacerte responsable también es centrarte. Por eso mindfulness es momento presente, acá. Aprender a vivir aquí y ahora, no en lo que va a pasar ahí, en los siguientes días, en lo que pasó hace unos días, es hoy. Es bien interesante ese tema y es bien bonito porque no es un tema de autoayuda, esotérico, son, digamos, lineamientos básicos para vivir en una vida en calma, no como una víctima, no como alguien a la que la vida le pasa por encima, sino como alguien que se hace responsable de su vida. Es bacán. Lorena, me parece increíble este tema. Aquí tienes enfrente de ti un principiante en el mindfulness todavía, pero un tema que realmente me apasiona. Antes yo era de esas personas que buscaban el éxito, la felicidad hacia afuera. Buscaba eso hacia afuera cuando a través del mindfulness yo me di cuenta de yo tomé conciencia del potencial de mi cuerpo y de mi mente para poder buscar adentro de mí justamente todo ese potencial de mi ser humano para poder llegar a esa felicidad, a ese bienestar sin tener que constantemente buscar cosas afuera. Y yo quería saber qué piensas tú de esto. Eso es una experiencia muy personal que yo he podido experimentar. Pues yo creo que es una consecuencia lógica de tu emprendimiento espiritual, finalmente, ¿no? Cuando vamos transitando y cuestionándonos y tenemos estas inquietudes en la vida, ¿no? Y vamos buscando herramientas que nos permitan ser mejores, definitivamente también tu chip va cambiando y tu perspectiva de vida va cambiando y te vas dando cuenta que lo que necesitabas antes no era lo que necesitas ahora. Y yo también había buscado siempre mi felicidad en otros lados. De hecho, yo personalmente durante mucho tiempo trabajaba en moda, imagínate, exponiéndome todo el tiempo con mi físico, tomándome fotos, saliendo en todas las... etcétera, etcétera, etcétera. Y para contarte también en mi caso personal, tenía programa en la tele, tenía una columna en el periódico, tenía una pinche asistente porque me daba flojera ir a cobrar los viernes, o sea, tenía un huevo de plata, pero no era feliz. O sea, no era nada feliz y todo mi enfoque, en vez de crecer espiritualmente, era tan alucinante. Estaba aquí, arriba, y solo veía hacia abajo quién venía a alcanzarme. Era horrible, o sea, completamente mi perspectiva en otro lado, no hacia afuera. Y luego cuando vas, ¿no?, descubriendo que eres un infeliz, que ni la plata, ni la fama, ni los likes, nada te llenan, porque finalmente la felicidad no es ninguna meta alcanzable y medible hacia afuera. Eso no es. La felicidad es finalmente conocerte, autoconocerte, ¿no? Saber quién eres y a partir de ahí ir caminando, estos son mis límites, estos son mis intereses, este es mi propósito de vida y salir de ese propósito, de esa intención que no va más allá de ti, ¿no? Eso es alucinante. Entonces, por ejemplo, cuando comienzas a buscar estas herramientas, te das cuenta, oye, de repente debo alinear mi propósito de vida a algo más grande que yo. Y eso me pasó a mí. Y entonces cambié de rubro y sí. Y te vas dando cuenta que de repente respirar todas las mañanas comienza a convertirse en una dinámica que te permite comenzar tu día enfocado. No sé, o sea, sí. No es magia, es real. Además está científicamente comprobado. Está científicamente comprobado que si trabajas mindfulness, tus niveles de estrés bajan. De hecho, el mindfulness fue importado por un médico americano que se llama Jon Kabat-Zinn, que durante mucho tiempo había trabajado
su espiritualidad y había trabajado meditación de técnicas budistas. Y se da cuenta que cuando comienza a aplicar estas técnicas, era un doctor que trabajaba en clínicas, es un doctor que trabajaba en clínicas americanas, se da cuenta que cuando le decía a sus pacientes, les enseñaba pequeñas técnicas de meditación, sus pacientes ya no tenían tanto dolor, ya no tenían tanta ansiedad ante su enfermedad. Y se dio cuenta finalmente que todas esas técnicas de meditación budista funcionaban realmente, no solo a nivel de espíritu, sino físicamente. Y empezó a crecer, el mindfulness salió de una clínica y luego todas las clínicas comenzaron a tener espacios donde podían permitirle a los pacientes experimentar esta herramienta. Y es así como comienza a explotar porque funciona, funciona. Inclusive, o sea, la meditación en sí cambia neuronas, cambia tus patrones de pensamiento, cambia tu esencia. Hoy no solo lo vemos en el mundo de la medicina, sino que también lo vemos en el mundo corporativo. Las empresas estamos empezando a implementar espacios y actividades para favorecer la meditación, el mindfulness, y justo por algo muy interesante que dijiste, para unirlo a la consecución o a la materialización, mejor dicho, del propósito de la organización y de los que pertenecemos a ella. O sea, es una herramienta que en realidad nos está funcionando para llenar nuestra vida de sentido y para entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué trabajamos, por qué nos levantamos todos los días a trabajar, por qué estamos haciendo esto. Y yo la verdad también, como Estefan, o sea, al lado de Lorena Salmón, pues no seremos grandes meditadores, pero estamos ahí en un camino que nos atrae muchísimo y empezamos a practicar esto hace algunos años, pero los resultados son tangibles. La verdad es que el solo hecho de saber, de descubrir que no eres ese pensamiento o que no eres esa emoción, para mí ha sido una revelación. De hecho, porque la gente además se cree lo que piensa. O sea, pa' colmo, nos comemos el cuentazo de todos nuestros pensamientos. Es alucinante, ¿no? O sea, realmente creemos que todo lo que pensamos es verdad, ¿no? Que somos lo que sentimos, ¿no? Que somos lo que pensamos. Y cuando puedes tomar distancia y entrar en un espacio, no sé si a ustedes les pasa cuando meditan, porque igual no tienes que sentarte con los ojos cerrados para entrar en un nivel de conciencia superior, igual puedes meditar caminando. El hecho es que puedas traer tu atención real a lo que haces para permitir que tu mente, que está en una constante fluctuación de pensamientos, se calme un ratito. Entonces, por supuesto que es una herramienta poderosísima a nivel empresarial, porque además las personas que trabajan en oficina tienen una carga de estrés inaudita. ¿Y qué pasa? El estrés finalmente, y ustedes lo deben de saber, es un mecanismo natural de autodefensa, es evolutivo, finalmente es bueno. El estrés nos ha ayudado a que no nos extingamos. Pero cuando el estrés se convierte, pero cuando ya no tienes mecanismos para depurar ese estrés, cuando no das tiempo de, oye, ya estoy estresado, pero voy a salir a correr y voy a botar ese estrés, y simplemente lo dejas que esté ahí, rumiando, ya se convierte en distress. Y cuando tú estás estresado de carga negativa, ¿qué pasa con tu cuerpo? Primero que segregas cortisol y adrenalina al mango. Tu corazón bombea sangre mucho más fuerte, tus músculos se tensan, tu hígado genera más glucosa porque necesitas más energía. En fin, tu cuerpo entero está en un estado de alerta. Y si tu cuerpo entero está en un estado de alerta, tu mente también. Entonces, necesitas mecanismos que te ayuden, como el mindfulness, a soltar el estrés. Y por eso es tan importante en empresas como la que ustedes trabajan que puedan incorporar estas herramientas, porque realmente compruébenlo ahorita, solo sentarte y respirar 2 minutos hace que comiences un ratito con calma, te da distancia para ser más asertivo, ¿no? Eso es súper importante. Así que yo sé, el mindfulness es súper explotado y creo que es positivo porque como humanidad hemos desatendido lo que hemos tenido que atender con urgencia durante demasiados años, y ahora es el momento de hacernos cargo de lo que no nos hemos estado haciendo cargo. Yo le quiero preguntar algo a Lore.
Cuando vi por primera vez tu perfil, creo que decías que ayudabas a mamás o algo así. Yo casi siempre lo aterrizo y te voy a hablar ya de mi experiencia personal en un minuto de cómo caí en mindfulness. Estaba en terapia y yo estaba usando la terapia era para ir a descargarme. O sea, la psicóloga era simplemente un parlante, me escuchaba, no más. Y con ella me dijo, bueno, baja esta aplicación. Y yo, la típica, no tengo tiempo, yo no sé, no voy a meditar, yo no tengo eso. Me dice, durante la vuelta al trabajo, pon esta aplicación, empieza por 1 minuto durante una semana, y así fue entrando en todo esto. Después, bueno, como mamá no duermo una noche normal, entonces empecé con yoga nidra. O sea, hacíamos unas prácticas primero de estiramiento y después yoga nidra. Cuando yo descubrí que podía ir a REM en 15 minutos, yo dije, esta cosa tiene que hacerse para todas las que amamantan todas las noches desde que nace el niño, o sea, por un ejemplo, ¿no? Pero no quiero tampoco tornarlo siempre en pro de la mamá, pero sí te preguntaría, por ejemplo, si tu pareja no está en la misma onda del mindfulness y lo tienes al lado y no es la persona que medita, o sea, ¿cómo hace uno quizás para... Sí, como para tomarse los espacios, ¿no? En el caso de mi nena, en el cole a ellos les dan yoga, o sea, desde muy chiquititos, tiene 5 años, entonces ya las pocas veces que hacemos yoga juntas lo agarra como un juego, pero les ayuda a la concentración, o sea, tienen práctica de yoga el viernes en la mañana, por decir algo, y entonces ya lo que es la motricidad fina y todo eso lo van desarrollando mucho mejor. Entonces quizás si cerramos con algo así, ¿qué les parece? Ahora la respuesta de Lore nada más ante la parte de llevar el tema, que sí es interesante. O sea, yo entro en conciencia y mi pareja no entra en conciencia. ¿Cómo llevamos eso? Primero tenemos que entender una verdad aunque nos duela. Tú no puedes cambiar a nadie. Literal. O sea, si la búsqueda no nace de él personalmente, si no lo motiva, quizás tratando de por ejemplo, yo, ¿no? Cuando empecé mi camino, llegaba afanada y le contaba a mi marido y no sé si creía, bacán, pero era mi nota, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarlo? Quizás ir incorporando de repente la práctica del mindfulness de una manera sutil. Por ejemplo, cuando te levantes en la mañana y se levante tu marido, digamos, se prometen no ver el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una práctica de mindfulness. Oye, ¿qué te parece si mañana que nos levantamos, en vez de mirar el celular, caminar al baño sin darnos cuenta que nos vamos a estar bañando, tomar el café sin darnos cuenta, nos tomamos unos minutos para respirar? Respira, o le dices respírate a ver el celular, o siéntate a tomar el desayuno. Utiliza una experiencia que compartas con él, donde puedan estar los dos realmente presentes. De repente, por ejemplo, proponle a la semana una tarde donde se sientan a escucharse, como creo que ha salido acá en la conversación, ¿no? Además, el ser humano generalmente cuando está en una dinámica de conversación escucha para responder, no para escuchar. Entonces, siéntate y escúchalo y pídele a él que él también te escuche. Entonces ahí van a ir como comenzando a generar una dinámica de atención plena entre ustedes. Si no es eso, que el momento de la comida familiar no haya un teléfono, que todos se sientan a comer, que sean conscientes de esa comida, en dinámicas que puedan todos ser parte de cómo la atención plena funciona. Por ejemplo, ejercicios de atención plena con tu hija, millones, antes de acostarse. Cuando le estés acostando, ese es el más lindo de todos. Cuando le estés acostando, jueguen a hacer un escáner de cuerpo, por ejemplo, que es un ejercicio de mindfulness hermoso que todos podemos hacer y que me imagino que tú lo has hecho con yoga nidra. Es simplemente, lo puedes hacer echado o sentado, pero le puedes ir guiando a tu hija, ¿no? Cierra tus ojitos, siente tu carita, cómo sientes tus facciones, qué sientes en tu cabeza, y vas guiando a que tu hija vaya, ¿no?, conectando con cada parte de su cuerpo y que se relaje. Eso es mindfulness. O pedirle a tu hija antes de dormir que piense en 3 razones bonitas para que se vaya a dormir pensando en cosas bonitas, y va cultivando la gratitud. Es decir, hay un montón de salir a la terraza a sentir el sol en la cara un ratito, sentir el viento es mindfulness, ver las hormigas caminar es mindfulness, estar consciente es mindfulness. Entonces,
Trata de encontrar esa dinámica que te permita compartir lo que te está haciendo bien a ti sin llegar y decirle, ¡ay, me está haciendo bien, monstruo! Porque eso no suma. Hay una verdad alucinante que es: el conocimiento no te hace cambiar. O sea, que tú tengas la información no hace nada. No es ni siquiera la mitad del camino. Esa es una falacia. El decir que porque ya sabes, esperas algo a cambio, bullshit. Lo sabes, pero de ahí a que actúes de acuerdo a lo que sepas, eso es lo que importa. Entonces, demuéstrale con tu ejemplo. Demuéstrale lo bien que te hace a ti cuando te levantas, que todas las mañanas te levantes y agradezcas. No sé, con tu propio ejemplo. Y vas a ver ahí cómo se va a ir dando cuenta, oye, cómo ha cambiado mi flaca, qué bien le hace mi familia, qué chévere las dinámicas familiares. Ya no... Yo como mamá he explotado 1.000.000 de veces. De hecho, sin mindfulness hubiese terminado matando a mis hijos. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Lore. Estamos llegando ya al final del podcast y súper mensaje, ese último. Muchas gracias. Todo el contenido del podcast interesantísimo, aplicable, y de hecho he tomado notas. No sé qué piensan Estefan y Andreina. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, la verdad, gracias. aprendimos muchísimo y a mí personalmente me da ganas de seguir trabajando esa atención plena. Dale, Estefan. Siga usted. Gracias, chicos, a todos. No, muchísimas gracias por la oportunidad y me llevo todos los consejos que me acabas de dar. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Gracias. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.